Hoy continuaremos con lo que quedamos pendientes en el video pasado. Hoy les voy a enseñar 4 diseños más de faldas para que lo utilicen en sus dibujos. Y les recomiendo que si no han visto el video pasado lo vean antes o después de este video, no pasa nada. Hola, soy Nick y dibujemos faldas. La falda en capas tiene su nombre a la cantidad de capas de tela que tenga. Normalmente son más de 2 capas, como lo ven en este ejemplo, y puede ser de diferentes largos. Para hacer este dibujo, vamos a iniciar por la parte superior, vamos a hacer una línea y vamos a hacer como un trapecio muy largo hacia abajo, así como lo ven en la imagen de referencia. Y en la parte de abajo vamos a hacer una línea, ya saben, un trazo muy suave para después utilizarlo como guía, ya que no lo vamos a utilizar porque tiene ondulaciones al final. Luego vamos a empezar a hacer esas líneas de corte de cada capa, que en este caso cada capa tiene además un pequeño vuelo al final. Entonces por eso lo encierro como si fueran esos rectángulos con curva, así como lo ven en la imagen de referencia. Una vez ya tenemos las bases o los bocetos de dónde van a ir cada una de estas capas, empezamos a hacer ya la forma ondulada que da la tela. Entonces, yo que recomiendo empezar de arriba hacia abajo como lo voy a hacer en este momento. Porque lo recomiendo, o por lo menos personalmente, para no confundirme y espero que ustedes tampoco se confundan al hacer este tipo de faldas en capas. Otra cosa que les recomiendo al dibujar este tipo de faldas, sobre todo esta falda en concreto, es que cuando vayan a hacer igual las ondulaciones, hagan algunas líneas hacia arriba, como lo ven en la imagen de referencia que marca algunas líneas rojas hacia arriba, para que tengan claro dónde va a ir después la sombra. De pronto, en un estilo más realista o en otro tipo de estilo, la línea nos sirva, pero es para tener sobre todo un boceto y entender bien hacia qué lado va a ir la sombra o hacia qué lado va a ir la luz. Eso es muy importante. Entonces háganlo suave. Como siempre les digo, traten de hacer siempre trazos muy suaves para que en un futuro sea más fácil borrarlos y no quede de pronto igual lastimada la hoja, que eso también a veces nos arruina o más bien nos daña un poco la presentación del dibujo. En la parte inferior vamos a hacer las ondulaciones. En teoría, si tuviéramos alguna persona utilizando esta falda, no se verían tanto como se ve en este dibujo. Se verían pues las piernas primero adelante y luego las ondulaciones, ya que es una falda más larga en la parte de atrás que en la parte de adelante. ¿Listo? Entonces es como para que lo tengan en cuenta. Ya una vez tenemos todo esto hecho, vamos ahora a hacer los detalles de las costuras, de pronto el detalle que está en la parte de arriba de la cadera, ese pequeño cordón con ese como esa parte del caucho que hay al lado derecho de la cadera. Entonces, pues nada, ahí hacemos eso, hacemos algunos pliegues y empezamos a colocar sombras. Entonces ya en esta parte, por lo menos del dibujo, si llegan hasta aquí, ya tienen un trabajo muy adelantado. Ya es la parte de empezar a añadir los detalles, que normalmente en este momento del dibujo, cuando les digo a mis estudiantes y a las personas que ya muchas veces es a nuestro criterio cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a desarrollar el dibujo. Entonces coloquen todos los detalles que ustedes quieran. Eso sí, algo muy importante que quiero decirles es que, bueno, en este caso que estamos haciendo ejercicios de faldas y sobre todo estamos enfocándonos solo en esta parte, preferiblemente primero hagan un dibujo sencillo y después vayan colocando detalles para que así se vayan acostumbrando y no se abrumen tanto con todo lo que tiene la prenda de vestir. En este momento, como lo ven, estoy empezando a dibujar las sombras, a colorearlas. Y sobre todo en la falda con capas, algo muy importante es hacer muy bien las sombras para dar a entender que una capa está encima de otra. Imaginen que es como una falda debajo de otra, debajo de otra, debajo de otra. Entonces, ¿por qué quiero que lo imaginen? Porque al momento de hacer la sombra, así también debemos colorearla. Es decir, una sombra debajo de la capa superior, otra sombra debajo de la otra capa y así sucesivamente. Para que nos dé esa ilusión que es efectivamente está por capas. Algo que también quiero dejar muy claro es que la falda en capas, pues yo utilicé esta referencia, esta imagen, este diseño para el ejemplo. Sin embargo, también pueden haber faldas más cortas o incluso más largas. Eso sí, ya depende del diseño. Entonces, investiguen otros diseños y créanme que van a aprender un montón.
Pero volviendo al tema de la sombra, entonces háganlo tranquilo, suave, despacio y marquen de pronto un poco más con el lápiz la línea inferior de cada capa. Eso va a hacer también que al ojo del espectador se vea una sombra mucho más fuerte y mejor entre una capa y otra. Ya en este momento tendríamos la falda hecha, finalizada. Ya colocar detalles, como dije anteriormente, ya va a cuenta propia. Nunca está de más colocar detalles, pero siempre sepan en qué momento detenerse con los detalles, porque a veces podemos exagerar con ellos. Una vez ya habremos acabado esta falda, vamos a pasar con la siguiente. Pero primero quiero dejarle otro consejo más, y es cuando vayan a dibujar faldas, pues normalmente o ropa en general no va a estar así porque la va a tener puesta algún personaje en movimiento. Entonces busquen también referencias de estas prendas con personas, con humanos o con personajes que se estén moviendo o en una posición en especial, ya que también la tela influye mucho en cómo se ve la falda. Y recuerden, pueden utilizar diferentes tipos de lápices. Yo en este caso utilizo solo uno, pero yo recomiendo que si tienen dos lápices diferentes, utilícenlos, uno para el dibujo y otro para las sombras. Y así sería nuestro resultado final de este dibujo. La falta de capas suele ser personalmente la que más me confunde. Entonces, ¿qué consejos les doy para que no suceda eso? Háganlo en orden, es decir, empiecen por la capa superior y empiezan haciendo detalles todo desde la capa superior y empiecen bajando de a una para que sea más fácil dibujarla. Ahora, a continuación les voy a enseñar la falda que es en acordeón o plisada. Espera un momento, si te está ayudando este video no olvides dejar un like y si tienes alguna duda o alguna sugerencia no olvides tampoco dejar tu comentario. La falda plisada o de acordeón se le dice así por la forma que tiene la tela. Normalmente es un tratamiento o acabado que se le hace anteriormente para que quede así. Es importante no confundirla con la falda de prenses. Igualmente que en el ejemplo anterior, esta es una falda larga. Sin embargo, vamos a empezar con una pretina, como lo ven en la imagen de referencia. Es decir, un rectángulo, recuerden no hacer líneas tan rectas, un poco curvas. Ahora vamos a comenzar a hacer la figura base. Entonces van a hacer dos líneas a los lados, muy parecido a la figura anterior. Y hacemos, ya saben, líneas muy suaves para poder borrar después si es necesario. Ahora, como es una línea por cada pliegue. Entonces lo que haremos es hacer literalmente una línea por cada pliegue. Así como lo ven en la imagen en el ejemplo, es decir, un trazo de arriba hacia abajo. O bueno, como les quede más fácil, puede ser de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Traten que el trazo sea suave, un solo trazo. No hagan varios trazos para completar una línea o si no se va a ver muy raro. Si no, practiquen mucho. Este tipo de faldas la verdad son un poco raras de ver en la vida cotidiana, por lo menos yo casi no las veo. Sin embargo, son muy lindas. Entonces, son líneas, trazos, no rectos. Tengan mucho cuidado. Preferiblemente denle un poquito de curva, que eso hace que se vea más bonito. Ahora, en la línea inferior vamos a hacer los triángulos, que es como termina, y por eso es que se le dice también de acordeón, porque se ven como esos pliegues de la tela y terminan la puntica. Entonces vamos a hacer un triángulo por cada uno de los espacios, teniendo en cuenta también que si lo miráramos desde arriba o en una perspectiva más tridimensional, sería como un cilindro, entonces no todos los triángulos van a ir en la misma dirección. Entonces empezamos y ya una vez tenemos estos triángulos, vamos a dar sombra en cada uno de los pliegues. Bueno, aquí sí es muy importante definir, y bueno, normalmente en todos los dibujos es importante definir dónde viene la fuente de luz. Pero para que los tengan claro, todo pliegue que va hacia adentro va a tener sombra. Entonces, aprovechen como ese pequeño truco, tip, consejo de todo pliegue hacia adentro va a tener sombra. El triángulo hacia afuera normalmente no va a tener mucha sombra. Entonces háganlo así, marquen la línea y se empiezan a colorear línea tras línea de cada uno de los pliegues. Y así tendríamos pues ya la falda de pliegues. Realmente no es una falda que tenga mucho más allá de lo que acabamos de hacer. Igualmente puede ser corta o puede ser larga. Entonces aquí ya depende de ustedes y para qué la quieran utilizar en sus personajes.
Ya en este punto ya tendríamos realmente hecha la falda, o sea, el ejercicio como tal ya está realizado. Simplemente empiecen a colocar detalles, marquen algunas líneas donde quieran que se fijen sus espectadores. A mí me gusta mucho marcar líneas de los bordes a la altura de la cadera y algunas líneas cerca al centro de la falda. ¿Por qué hago eso? Porque juego mucho con el punto focal. Después hablamos bien de todos esos términos en otros videos en el futuro. Sin embargo, es para jugar con la atención del espectador. Y quiero dar una mención especial a la diseñadora de modas Natalie Sarto, quien fue quien me ayudó a hacer este guión y quien me aporta todos sus conocimientos para tratar de explicárselos a ustedes lo mejor posible en el dibujo. Voy a agregar un poco de sombra en la pretina y creo que ya en este momento simplemente es hacer y reteñir algunas líneas más. Espero les haya gustado mucho esta falda. Recuerden, vean otros diseños, vean otros estilos y vean en algunos o diferentes tipos de telas, que eso les va a ayudar mucho más a entenderlo. Y este sería nuestro resultado final. La falda acordeón realmente me sorprendió y un consejo que les doy es que tengan mucho cuidado con sus trazos, es decir, háganlo suave con confianza y créanme que eso les va a ayudar mucho a conseguir ese efecto de acordeón o plisado que tiene este tipo de falda. Vamos ahora con la falda de globo. La falda globo tiene su nombre por la forma particular que tiene en la parte inferior que genera ese efecto. Y eso sucede porque en su interior tiene un forro más corto y se une con la tela exterior para que nos dé ese efecto. Y como dato curioso, puede tener caucho o no en su parte interior. Para iniciar este dibujo vamos a hacer primero la pretina. Ya saben, es un rectángulo con líneas no rectas, sino un poco curvas. Una vez ya tenemos la pretina, vamos a hacer la figura de un trapecio muy parecido a como lo ven en la imagen de referencia. Ahí ya tenemos el espacio donde vamos a dibujar todo lo que es la falda. Una vez ya tenemos el trapecio, vamos a empezar a dibujar las líneas y las formas de lo que es esta falda. Esta falda, como se le hace un poco bombacho, digámoslo así, unas bolsitas de aire por dentro debido a cómo está construida y diseñada la falda, entonces vamos a hacer unas líneas un poco curvas, un poco rectas para dar ese efecto ahí en la parte de abajo. Como recomendación, no hagan líneas tan rectas o si no, la falda se va a ver un poco rígida. Una vez ya tenemos la silueta de la falda, vamos a empezar con la parte interna, es decir, vamos a colocar algunos pliegues, algunas arrugas, algunas sombras. Aquí sí es muy importante, como les he dicho, colocar esas líneas de pliegue. ¿Por qué? Porque al hacer el efecto globo, sí van a haber algunas partes de la tela que queden un poco prensadas. Entonces, ahí sí es importante mantenerlo como se ve en la imagen de referencia. Entonces, ya una vez tenemos estas líneas marcadas, vamos ahora a empezar a colorear la sombra en la parte inferior, ya que como va entrando, va hacia adentro la falda, esa parte va a tener sombra sí o sí. ¿Qué tanta sombra? Eso ya va a depender también de la fuente de luz y de la posición de la persona que esté utilizando la falda. Algo muy, pero muy importante tener en cuenta con esta falda es el tipo de tela con la que está construida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una tela de pronto más pesada sí va a hacer que se vea mucho más rígida la falda y la prenda en sí. Entonces, muy importante, yo creo que esto es algo que voy a repetir mucho, lo repetí mucho en el video anterior y lo repito en este. Vean el tipo de tela, vean diferentes ejemplos para que también ustedes entiendan que el peso de la tela afecta también la forma de la falda. A pesar de que se haga un estilo y un diseño en concreto, se va a ver alterado por la tela. Ya una vez tenemos los detalles y las sombras colocadas, simplemente es empezar a mirar qué más otras cosas podemos colocar. Si tuviéramos el ejemplo con piernas, pues simplemente haríamos las piernas y eso también generaría un tipo de sombra sobre ellas, bueno, otras cosas por ahí. Sin embargo, aquí, por ejemplo, donde ya lo ven en este momento, ya estoy colocando algunos detalles, como les dije antes, coloco unas líneas un poco más gruesas para que haya más atención en unas partes que en otras, bueno. Aquí simplemente es jugar con el dibujo, disfrutarlo. No esforzarse tanto en el sentido de estresarse, llegar a la perfección, sino aprender de ello y disfrutarlo.
Y si tienen alguna otra recomendación, no olviden dejar algún comentario sobre qué prenda les gustaría ver y aprender. Y este sería nuestro resultado final. La falda globo me parece muy interesante y me gusta dibujarla. Sin embargo, un consejo muy importante que les doy es que no se vayan mucho con líneas muy rectas o si no va a parecer una falda muy rígida. Traten que las líneas les queden un poco más curvas, un poco más orgánicas y eso hace que la falda tenga como más vuelo, como más vida, más dinamismo. ¿Listo? Y por último, este último diseño de falda me parece muy curioso ya que es la fusión entre dos prendas en sí, lo que es la falda pantalón. La falda pantalón, como lo ven en estos ejemplos, son pantalones que son tapados por una falda encima. Es decir, al dibujar vamos a dibujar la falda y a mostrar una pequeña parte del pantalón que puede ser corto o largo. Igual que las últimas faldas, vamos a empezar dibujando la pretina. Una vez ya tenemos la pretina, vamos a hacer la base que sería como un trapecio, que normalmente también sería la base de una falda en A, se le dice así también. Pero entonces, bueno, a mí me gusta decirle la figura de trapecio y como lo ven, simplemente lo que vamos a empezar a hacer es la línea del pliegue que va a ir desde abajo hasta la pretina y desde la parte de esa línea que hicimos, uno como un cuarto por ahí, vamos a bajar hasta la línea guía que hicimos en la parte de abajo. Nos va a quedar como un triángulo. Y aquí simplemente hacemos ya las líneas de la falda hacia arriba, la parte de abajo, que es una curva, no es tan recto, es una curva que va hacia arriba en ambos lados. Ahora, en la pequeña parte de la abertura, vamos a dibujar una línea que es lo único que se va a ver de ese pantalón que está detrás de la falda. Ya una vez hacemos esa pequeña línea, podemos marcar una línea más arriba de pronto de costura y empezamos a añadir las sombras, líneas más gruesas, sombras, coloreamos algunas partes. Como lo ven, igual es un diseño muy sencillo, entonces pues me gusta porque a la final la falda pantalón, como les dije, es una tela que está encima cubriendo el pantalón. Muy importante no confundir con los pantalones que tienen un vuelo muy alto al final, o sea que se notan que son pantalones porque parecen faldas. Aquí simplemente es la falda que cubre el pantalón. De estos pueden haber muchos estilos e igualmente pueden ser faldas largas, faldas cortas. Bueno, ahí ya hay un montón de cosas más por explorar a nivel de diseño. Sin embargo, este ejemplo muy sencillo me gusta para que ustedes también entiendan que incluso hay más de lo que a veces pensamos con ciertas prendas de vestir. Entonces, nada, espero les haya gustado mucho. No olviden hacer algunos detallitos de más, sombrear y por ahora esos serían los 4 diseños que les muestro el día de hoy con estas faldas. Y este sería nuestro resultado final. La falda pantalón realmente es un diseño muy curioso, ya que como lo vieron, es una falda encima de un pantalón. Y me parece una prenda muy buena y cómoda para nuestros personajes que queremos que utilicen igualmente una falda, pero tengan la versatilidad de un pantalón. En este video exploramos 4 diseños más de cómo dibujar faldas. Espero que tanto el primer video como el segundo video les haya ayudado mucho al momento de darle ropa a sus personajes y créanme que si los practican todos van a aprender mucho más e incluso van a empezar a hacer sus propios diseños. Y si te gustó este video, no olvides que puedes ver a continuación el primer video que hice sobre cómo dibujar faldas que está apareciendo en este momento en la pantalla. Y nos vemos en una próxima ocasión.